Cuando tratamos de pagar la bondad a Dios, es ofensivo. Dios ama al dador alegre porque Él es un dador alegre. Cuando Él te da la gracia, te la da con alegría. Y si nosotros somos malos y nos gozamos regalando, ¿cuánto más se alegra Dios? Si nosotros como humanos nos ofendemos cuando creemos que un regalo es un intento de soborno, ¿cuánto más Dios se ofende cuando nosotros decimos, está bien, ok, te agradezco por la gracia, pero yo tengo que hacer algo para pagarlo? Ahí es cuando Dios nos ofrece la gracia, el perdón, y el enemigo nos susurra, no prediques un evangelio tan fácil. Esta semana no solo el enemigo, muchos me llamaron para decirme lo mismo. Claro, porque es más fácil siempre manipular el evangelio complicado, ¿no? Ser santo requiere un régimen religioso que implica venir a la iglesia todas las semanas, no faltar ninguna actividad, seguir todas las reglas. Eso define a los buenos cristianos en teoría. Y tenemos infinitos debates sobre lo que se puede y lo que no se puede, y evaluamos el comportamiento de otros como si nuestro don espiritual fuera juzgar la madurez ajena. Y andamos con el pecadómetro midiendo, este pecado es chiquito, este pecado es grande. Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿Qué desea de nosotros? Lo creas o no, Él solo quiere que creamos, que tengamos fe de que es así. Alguien tiene que decir, yo creo en Él, ¿sí o no? Ahora, tengo base bíblica. Juan 6:29 dice, la obra que Dios quiere que hagas es esta, que creas en el que Él ha enviado. Que creas. Alguien dice, somos salvos por obra, sí, la obra que Él quiere que hagas es que creas. Yo sé que alguien está diciendo, qué alivio. ¿Me estás diciendo que es posible entrar al cielo sin tener que hacer nada, sin buenas obras? La respuesta es no. Las buenas obras son una exigencia. Mirá cómo le cambia la cara. Entonces alguien más se pregunta, ok. ¿Dices que es posible ir al cielo sin tener un buen carácter? No. Un inequívoco no. También se requiere un buen carácter. Para entrar al cielo, a saber, uno debe tener mínimo, para empezar. Buenas obras, buen carácter, pero, Houston, tenemos un problema. Todos carecemos de ambas cosas. Básicamente, nos creemos buenas personas, nos creemos decentes, pero eso no alcanza para ir al cielo. La Biblia no dice que los decentes verán a Dios. La Biblia dice sin santidad. ¿Se acuerdan? Sin santidad nadie puede ver al Señor. Hebreos 12:14. Entonces no alcanza a ser decente. Sin santidad, Él quiere santidad para ver al Señor. Entonces uno puede pagar los impuestos, venir a la iglesia, leer la Biblia, nunca ver los Simpsons, besar a la suegra. Pero sin Cristo no somos santos. Nada de lo que hagamos califica como santidad. Por eso a mí a veces me asombra decir, esta iglesia o nosotros vivimos en santidad. Las Escrituras describen cualquier intento de autosalvación o legalismo en términos repulsivos. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, refiriéndose a las toallas higiénicas femeninas. Pablo en Filipenses 3:8 dice, equipara nuestras credenciales religiosas con estiércol. Él dice, todo lo que tengo es basura, estiércol. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar al cielo? Porque me miran medio desesperado a esta altura. Solamente creyendo, aceptando la obra ya hecha de Jesús en la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar de que Jesús murió por ti porque Dios te amaba antes. De tal manera te amó que envió a su Hijo. ¿Alguien tiene que celebrar más que eso, sí o no? Luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Claro, es creer el asunto. Tan simple. Sí. En la película El último emperador,
el niño de corta edad que es ungido como el último emperador de China, lleva una vida de lujos, de 1000 sirvientes que corren de un sitio a otro para atenderlo, y su hermano le pregunta en un momento del film, le dice: ¿qué sucede, emperador, cuando haces algo malo? Y él dice: cuando hago algo malo castigan a otro. Y para demostrar al niño emperador su teoría, rompe un jarrón y entonces de inmediato golpean a uno de sus sirvientes. Bueno, en la teología cristiana Jesús invirtió esa antigua pauta. Cuando erraron los sirvientes, fue castigado el rey. La gracia no te cuesta nada, únicamente porque el que la dio la sangre. Quien nos la dio pagó con su propia vida. La gracia no es gratis, la gracia es invaluable, no la podríamos pagar. Es una gracia escandalosa, es una gracia implacable, no la podríamos pagar nunca. Y uno lo único que tiene que hacer es creer. Entonces el ladrón de la cruz solo creyó y rogó. ¿Se acuerdan en Lucas 23:42? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le promete el Salvador? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón casi era un argentino, se cree teológicamente. ¿Cómo un tipo así va a poder ir al paraíso? ¿Cómo un alma manchada por el pecado puede ir al cielo? ¿Cómo podía ser salvo un pecador? Yo me imagino que los que estaban debajo estaban atónitos, y si había algún fariseo ahí, no entendía nada de lo que ocurrió en lo alto de las cruces del Gólgota. Pero sucedió que los pecados del ladrón salieron de él y fueron a Jesús. Cada pensamiento malo, cada obra vil, sus maldiciones, sus robos, su codicia, su lujuria, todo eso ahora lo cubría Cristo Jesús. Y al mismo instante la pureza de Jesús cubrió al ladrón. Y así como el Padre vistió al pródigo, Cristo vistió al ladrón. Y el que no tenía pecado llegó a ser lleno de pecado. Y el que estaba lleno de pecado llegó a ser sin pecado. Hubo un intercambio, fue el intercambio más excepcional de la historia. Pablo lo explica de esta manera en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos libró de la maldición de la ley y Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. ¿No es maravilloso, gente? Segunda de Corintios 5:19 añade: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, nos dieron un expediente perfecto, el de Jesús, y Jesús se quedó con el nuestro imperfecto. ¿Y qué hizo con nuestro calamitoso historial de vida? Porque tú estás diciendo: ¿y qué habrá hecho con mis pecados? Uno sabe que Jesús los tira al fondo del mar, pero uno siempre tiene miedo que haya hermanos que tengan ministerio de buceo. ¿Qué? Se rió una de las buzas que... Colosenses 2:14 dice: ¿qué hizo con nuestros pecados? Escuchá esto, yo podría vivir con este versículo el resto de mi vida. Anuló Jesús el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alguien tiene que celebrar más que eso, gente. ¡Aleluya! Ahora, yo sé que algunos están pensando... Yo sé lo que está pensando, hermano querido. Tengo el... Yo estoy diciendo, yo sé que uno está pensando: está bien, ok, no puedo discutir todo lo que dijiste hasta ahora porque es pura Biblia. Pero la Biblia dice también que tenemos que dar fruto. Esta semana alguien me dijo: ok. Yo nada más creo y soy salvo. ¿Y qué de eso que tengo que dar fruto? ¿Vieron que hay gente que trabaja de inspectores de fruto ajeno? A ver cuántas uvas trajo la hermana. A aquel le faltan higos. Hay gente así. Otra vez la mala interpretación. Jesús, a ver, vamos a ponerlo así. Jesús se define como un buen labrador que corta y poda la vid. Juan 15:1 dice que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces Él lo va a quitar
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:16, luego agrega, os he encargado, no dice os he ordenado, ahora van a ver por qué. Os he encargado que vayáis y deis mucho fruto y que ese fruto permanezca. Pregunto, ¿cuál es el fruto que Dios quiere? No son los frutos, es uno solo. Según Gálatas 5:22 es uno solo que abarca y tiene amor, gozo, paz, ¿se acuerdan? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Soportar a la suegra podría ser parte del fruto. Entonces, él es el labrador ocupado y activo que limpia el terreno. El que construye el enrejado de las vides, planta las semillas, inspecciona las plantas, arranca la maleza. Él es el buen labrador que cuida a su vida. Y otra vez el dilema, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es la respuesta instintiva? Obvio, ya sé qué tengo que hacer. Dar frutos. Si una rama no da frutos, vamos a regresar a la metáfora, porque no podemos decir, el Señor acá hablaba en hipérbole y acá dejaba de hablar en hipérbole. Vamos a manejarnos en la hipérbole o en la metáfora del Señor. Él habló de una vid, el padre es el labrador, él es la vid, nosotros somos los pámpanos que tenemos que dar fruto. ¿Sirve de algo que el labrador le exija a una planta que produzca fruto? ¿Alguno de ustedes alguna vez plantó algo? ¿Alguien plantó algo? Me gustaría que levante la mano alguien que plantó algo. Pero escriban un libro al menos, hagan algo. 4 plantaron algo. Bueno, ¿sirve decirle, crece tomate, tomate en el nombre de Jesús? ¿No qué crees que sirve? En el caso, a ver, que fuese una rama, ¿entendió lo de temprano, lo de hoy? Entendió lo del Ministerio del Buceo, porque viene con un retraso. Escucha, ¿sirve que digamos, la rama diga, voy a producir fruto porque he decidido producir fruto? ¿Sirve que digamos, voy a hacer fuerza hasta que me salga una uva? Que me tiene que salir una uva, ¿sirve? Aunque lo intentemos y apretemos la quijada, no vamos a producir una uva. Pero la religión nos enseña, no, ahora que eres salvo está bien, no puedes pagar por la salvación, pero da fruto. Nos enseña que hay que intentar dar fruto. Entonces uno que dice, ahora que soy creyente voy a intentar ser paciente. Señor Jesús, dame paciencia ahora. Uno quiere ser paciente. No va a ser paciente. Está bien, ¿se entendí? Voy a dar fruto, voy a ser un dador alegre. Alcánceme ese estúpido sobre para ofrendar y llevarle el dinero a la maldita alcancía. No funciona así. Que quiero que me salga una uva, no te va a salir, te va a salir otra cosa, no una uva. Ok, voy a perdonar a este ser despreciable para dar fruto. No se puede dar fruto a la fuerza. Por eso a veces los religiosos que intentan tener frutos de santidad terminan mostrando su verdadera esencia. Porque se creen camareros del reino porque lograron caminar en 2 patas. Le muestras un pequeño ratón y demuestran que siguen siendo gatos. Apenas parece un ratón le sale el gato de adentro porque no se puede tener frutos con fuerza. Eso jamás falla. Todo religioso que merodea en las redes comienza con un Dios te bendiga o, en mi humilde opinión, yo lo que hago es mostrarle un ratón. Le muestro un ratón y ya sale el insulto a flor de labio y me mandan al infierno. Porque eso es lo que eran gatos. Por eso en ninguna parte nos dice Jesús que vayamos y nos ordena dar fruto. En ninguna parte no. Dios nos ordena producir fruto. En ninguna parte, búsquenlo. Yo ya lo hice. Búsquenlo aún los que tienen menos Biblia que una mezquita. Búsquenlo de verdad. Yo ya lo busqué, no dice, vayan y tengan frutos. ¿Buscan en la palabra, sí o no? Yo estuve en una iglesia donde alguien me dijo, yo creo en esa palabra del Señor que dice, yo no me doy por vencido.
Luis Fonsi, 3:16. La gente repite, ni sabe lo que está en la Biblia, no sabe ni siquiera lo que no está. Es una falacia decir, Dios nos ordena dar fruto. ¿Cuál es la orden que Él nos da? Vamos a leerlo juntos, Juan 15. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, por mucho que haga fuerza, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto. Alguien tiene que decir amén. Separado de mí, ni con doctrina ni con esfuerzo puedes producir una mísera uva. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán, lo echarán en el fuego, arderá. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. ¿No es maravilloso? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Permanece en mí. No es religión, es relación. Yo no estoy en contra del fruto, pero el fruto sale solo. Yo no me levanto a la mañana y digo, hoy creo que seré un hombre paciente. Sí, lo voy a decidir. No es una decisión. El fruto aparece orgánicamente. Uno se pega a Cristo, pasa tiempo en oración, está con Él y ¡pum!, sale la uva. ¡Oh, una uva! ¡Oh! ¡Pac! Otra. ¡Oh! ¡Pac! ¡Ah! ¡Aparece! Viene alguien que te maltrata, te insulta y te sale una bendición porque la uva sale sola. No tiene que hacer fuerza, que tengo que hacer en la doctrina y que dice Dios cómo tengo que contestar, no me tengo que vengar. No es ley. El fruto sale solo. Ahora, separado de Dios no podemos dar ningún fruto. No podemos. Separado de Dios no se puede tener vida espiritual. ¿Sí o no? Mira, Jesús era un maestro, era un rabino, ¿no? Y en la cultura rabínica, cada maestro tenía un yugo de enseñanza. O sea, su yugo eran las instrucciones, el contenido, el mensaje, a veces penitencias. Muchos rabinos ponían yugos de enseñanza sobre las personas que eran imposibles, legalistas. Como cuando íbamos al colegio, a la escuela secundaria, high school, y teníamos un profesor o una profesora que te daba mucha tarea. Había uno siempre que te daba un montón de tarea, te arruinaba el viernes, el fin de semana, te tomaba examen, porque tenía como una fijación de que aprendiéramos a fuerza de yugo. Y después estaba el otro, el nice. ¿Estudiamos? El que decía, este me encanta, porque enseña. Había unos que eran vagos. Pero había otros que enseñaban tan didácticamente que decían, no sirve que hagan la tarea si no razonan. Que entendían que la educación no era meter información, sino sacar lo que hay adentro. Bueno, estos tipos tenían yugos que apartaban a las personas de Dios en lugar de atraerlas. Oprimían, agotaban a las personas. Y Jesús un día a la multitud en Marcos 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. ¿Quién de nosotros no iríamos? Y dice, y yo les voy a dar descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible, que soy humilde de corazón. Y van a encontrar descanso para el alma. Yo pregunto, ¿hay alguien que tiene el alma cansada? Había una canción que decía, alma cansada, no desesperes, espera en Dios. Algún día voy a sacar un disco para que los fanáticos tengan. Y agrega, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. Esto es exasperante para un religioso. No. ¿Cómo que es tan fácil el evangelio? Sí, mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Entonces la enseñanza de Jesús estaba en las antípodas. Era la antítesis de los rabinos religiosos de la época. Porque no ofrecía una serie de reglamentos, de rituales. Él ofrecía
gracia implacable. Les ofrecía estar conectados a la vid. Conéctense conmigo y ya está. ¿Y qué más? Y ya está. Y la trampa no hay. A veces el activismo, el querer hacer, es un gran disfraz para la falta de vida. Claro que sí. Las iglesias pueden llegar a ser, lo dijo el Señor, ataúdes elegantes. Una iglesia llena de actividades a veces es el mejor escondite para los muertos. Y tener relación con Cristo, no, pero estoy de lunes a viernes tocando la música. Y conoces al Señor, estás conectado a la vid. Y no, hace mucho que no siento nada, pero no sabés cómo sirvo, yo soy el que recibe a la gente en la puerta. ¿De verdad? Mucha actividad no produce cambio de vida. Da la impresión de que suceden cosas, de que hubiera vida. Pero el Señor dice, no, nada de eso sirve. Tienes que creer y permanecer conectado a mí todo el tiempo. No 2 horas a la semana, todo el tiempo. ¿Eso significa que nunca más vamos a volver a perseguir ratones? ¿Que la vieja naturaleza nunca va a asomar su horrible cabeza? ¿Significa que siempre vamos a estar en condiciones de resistir la tentación? Para contestarte esta pregunta hay que regresar a la nursery, hay que regresar a la sala de partos. Vamos a mirar al bebé recién nacido. ¿Qué hace un bebé recién nacido? Aparte de hacer número 2, número 1... y llorar. ¿Puede caminar? ¿Puede alimentarse solo? ¿Puede cantar? ¿Puede leer? ¿Puede hablar? No, algún día va a poder, ahora no. Demora a crecer. Los padres, porque es chiquitito y no puede hacer nada, están avergonzados del bebé. La mamá está desconcertada porque el bebé no puede leer, porque no puede caminar, porque el recién nacido no puede pronunciar un discurso. Por supuesto que no. Los padres no se avergüenzan, sienten orgullo, saben que el crecimiento va a venir con el tiempo. Y Dios sabe exactamente lo mismo. Cuando creemos y somos salvos, el crecimiento viene con el tiempo. Segunda de Pedro 3:9 afirma, no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos suponen. Lo que hace es tener paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se conviertan a Dios. Tiene una paciencia. Podemos cambiar de traje, usar corbata, alargarnos la falda. Bueno, alargarse, yo no me voy a alargar la falda porque sería preocupante. Podemos cambiar nuestros hábitos. Podemos usar un vocabulario cristiano, incrementar nuestro nivel de lectura e incluso cambiar nuestras actitudes. Pero según la Biblia hay una cosa que no podemos cambiar, nuestro estado pecaminoso. Ahora, la sociedad siempre está de acuerdo con el primer hijo del rey. Nos dicen que si cambiamos el exterior, el interior va a cambiar de manera orgánica, inherente, ¿no? Darle la educación, la preparación, los hábitos correctos, adecuada disciplina, y esa persona va a cambiar. Eso nos dicen. Y caramba que lo vivimos intentando. Nos compramos ropa de marca, buscamos grupos, grados académicos, premios, hazañas, se lo decimos a nuestros hijos, tienes que hacer algo importante con tu vida. Se lo decimos a los miembros de la congregación, vengan a la iglesia para tener una buena vida o una vida exitosa. Pero quitemos la capa externa, saquemos las costumbres, removamos el maquillaje y debajo va a aparecer nuestra verdadera naturaleza. Un corazón egoísta, orgulloso, pecador. Que alguien libere los ratones y verás lo que hacemos. Nadie mejor que Pablo, el apóstol, para describir esto. En Romanos 7:18 él dice, porque yo sé que en mí, dijo Pablo, esto que causó tanta controversia teológica porque se viene debatiendo, pero ¿qué quiso decir Pablo? Pablo lo dice de una manera sencilla. Pablo dice, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador no hay nada bueno, dice él. Porque aunque tengo el deseo, las ganas de hacer las cosas bien, no soy capaz de hacerlo. No hago el bien que quiero hacer, dice Pablo, sino el mal que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que yo no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. El pecado que está dentro mío. Me doy cuenta
esta es una de las confesiones más brutalmente honestas que aparecen en las Escrituras. El apóstol dice, me doy cuenta que, aun queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me agrada hacer la voluntad de Dios, pero dentro mío es como que hay otra ley que se opone hasta a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Esto no lo dice un loquito, un recién convertido, lo dice el apóstol Pablo, un prócer. Luego culmina y dice, desdichado de mí, ¿quién me va a librar del poder de la muerte que está dentro de mi cuerpo? Esto explica, o esto aparece en las Escrituras para demostrarnos que no importa lo que hagamos, con cuánto empeño lo intentemos, siempre seguimos pecando de alguna u otra forma contra Dios. Pónganos ropa, enséñenos a caminar en nuestras patas traseras, llévenos ante la misma presencia del Rey, pero dejen que unos pocos ratones se crucen en nuestro camino y ¡pum! El verdadero yo sale a la superficie. Y yo sé que me están mirando como diciendo, este mensaje no es para mí, yo sabía que no era el día, esto es para los del otro servicio. ¿Pero qué hacemos? Mentimos, exageramos, codiciamos, celamos, demandamos, chismeamos. Menos mal que acá no hay de eso, pero chismeamos. Nos desahogamos en familia, murmuramos, envidiamos, insultamos. Y el animal que tenemos dentro toma control de nosotros. Entonces cambiar la ropa no transforma al hombre y a la mujer. La doctrina externa nunca puede alterar lo interno. Nuevos hábitos no hacen nueva al alma. Entonces, si alguien quiere cambiar de verdad, el Señor dijo, tiene que nacer de nuevo. Y ahí vamos. Este es el punto, chato, diría el apóstol Cantinflas. Esta frase de nacer de nuevo la usó Jesús cuando hablaba con un tal Nicodemo. Nicodemo era un tipo decente. Fariseo, gobernante religioso, miembro del Sanedrín, tomaba las decisiones más importantes de Jerusalén. Y él también pensaba lo que la mayoría de las iglesias piensa hoy, que si uno cambia lo externo, inherentemente cambia lo de adentro, como que orgánicamente cambia lo de adentro. Y Nicodemo, como Pablo, también quería hacer lo bueno, no era un mal tipo. Él creía que una buena doctrina haría de un gato un camarero. Pero Jesús le dice en Juan 3:3, dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Directamente no lo va a ver si no nace de nuevo. Y Nicodemo no pregunta, ¿y por qué? Sino que pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo uno nace de nuevo? Y aquí el gran secreto que incomoda la teología de muchos, inclusive me la incomodó a mí durante mucho tiempo. Cuando nacimos por primera vez, vuelvo a preguntar lo que pregunté creo que el domingo pasado. ¿Qué hicimos para nacer? ¿Cuán activo estuvimos en el proceso? Obviamente no tenemos recuerdos, pero ¿alguno de nosotros su mamá le contó que empujó para salir? Que alguno de ustedes dijo, bueno, me parece que ya tendría que ir saliendo, permiso, permiso, y se fue abriendo paso. ¿Alguno recuerda pedirle al médico que midiera las contracciones y nos informara dentro de la placenta cómo iba el avance dentro del vientre? Ninguno, estuvimos pasivos, como dije, aprovechamos el viaje. Nos empujaron, no nacimos por lo que hicimos. Alguien afuera hizo todo el trabajo, ¿sí o no? Alguien fuera de nosotros sintió todo el dolor. Nuestra mamá fue quien empujó, quien luchó, y nuestro nacimiento se debió al esfuerzo de otra persona. Lo mismo en cuanto a nuestro nacimiento espiritual. Nacemos a través del dolor de Cristo. No es por nuestro esfuerzo. Voy a nacer de nuevo. No funciona así. Eso para otra cosa, no para nacer de nuevo. Nacemos por el esfuerzo del Señor, ¿no? No es por nuestra sangre, sino por la suya que fue derramada, es que nosotros nacemos. Hasta ahí se entiende. Entonces,
Él fue quien hizo todo nuevo la primera vez que nacimos. Porque la primera vez que nacimos, teníamos todo nuevo. Manos a estrenar, ojos a estrenar, todo, miembros a estrenar. Ahora, la segunda vez que nacemos, que aceptamos a Cristo en el corazón, Él lo hace nuevo todo otra vez. Entonces, 2 Corintios 5, 17 afirma, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¡Qué lindo! No hace falta lifting, no hace falta estirarse, no hace falta botox. Yo sé que acá nadie usa, son todas y todos naturales, pero no hace falta. No hace falta decir, estoy alegre, Señor. Los médicos te dicen, hacete un refresh, no le creas, eso es el shocker, eso es el guasón, es una cosa espantosa, no es un refresh. Me dijo el médico que tengo cara recién fresquita levantada de dormir. No hace falta. Él dice que Él hace todo nuevo y luego agrega, las cosas viejas pasaron y lo que ahora hay es nuevo. Nuevos ojos que ahora ven por fe, nuevamente. Una nueva mente para que podamos tener la mente de Cristo. Nos da nuevas fuerzas, uno tiene nuevas energías cuando acepta al Señor, para que no nos cansemos. Nueva visión, para que no nos desanimemos. Nos da una nueva voz para alabar, nuevas manos para servir y fundamentalmente un nuevo corazón. Un corazón que Cristo ya limpió. Entonces, el primer nacimiento, convengamos. Esto parece infantil, pero déjenme poner la base para lo que te voy a decir. El primer nacimiento fue para la vida terrenal. El segundo para la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La primera vez recibimos un corazón físico. La segunda vez recibimos un corazón espiritual. El primer nacimiento nos capacitó para tener vida sobre el planeta Tierra. El segundo nacimiento nos capacitó para tener vida eterna. Y para que no queden dudas de cómo nacer de nuevo, a Nicodemo, el Señor le da un ejemplo. Dice, le hace recordar cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. En Juan 3:14 está la historia, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice Jesús a Nicodemo, ¿no? Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Te dice, ¿y por qué habla de serpiente? ¿De qué habla? Bueno, para hacerte la historia corta, cuando el pueblo de Israel, que salía de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida, fue picado por muchas serpientes que llegaron al desierto donde ellos estaban acampando a causa de su desobediencia, Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un palo y le dijera a las personas mordidas que la miraran y serían sanadas. Así como la serpiente fue levantada, le dice el Señor a Nicodemo, Cristo también fue levantado. Así como la serpiente fue clavada en un palo, Cristo clavó el poder de la serpiente en una cruz. El pueblo envenenado no se le dijo que buscara alguna medicina, que se succionara el veneno para extraerlo, no se les dijo que hicieran buenas obras, tampoco que le oraran a la serpiente, que Moisés intercediera, solo que levantaran la mirada y la vieran y fueran sanados, punto. Y así como el pueblo fue salvado, sanado, cuando miró la serpiente, nosotros somos salvados y sanados cuando miramos la cruz. ¿Hasta ahí estamos bien? Levantamos la mirada y ya está. Para muchos esto es demasiado bueno para ser verdad. Solemos creer que está bien, Dios nos salvó por gracia, pero siempre estamos como buscando la letra pequeña del contrato, no puede ser tan fácil. Mi mamá solía decir, cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía. ¿No? Cuando una ofrenda llega grande, la Virgen o el santo dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Eres narco o qué? Es así. Porque nosotros nos acostumbramos a que detrás de cada gran oferta siempre se esconde una trampa. Y es así. Detrás de cada oferta humana siempre hay una trampa, nadie te regala nada. Hay gente que dice, pero en internet hay muchas cosas gratis. Si es gratis en internet es porque tú eres el producto. Pero no es nada gratis. El banco, después de todo, nos presta dinero si podemos demostrar que no lo necesitamos. Si uno va al banco y demuestra que no necesita dinero, te prestan dinero.
Entonces tenemos que tener suficiente dinero para respaldar el préstamo. Entonces, ¿para qué cuerno necesitamos un préstamo? Tráigame pruebas de que usted tiene mucho dinero para que le podamos prestar. Entonces, ¿para qué voy a pedir un préstamo? Vengo acá porque estoy muerto de hambre, no porque soy Elon Musk. La compañía de seguros nos asegura el auto. Esto a mí me sorprendió. Me cuesta encontrar compañías de seguro para mí, que soy un gran y excelente conductor. Me dicen, no, es que no lo queremos asegurar, Gaby, porque solo aseguramos conductores confiables que en realidad no necesitan un seguro. Digo, ¿cómo que no? Yo soy el que pone el pan en la mesa en los agentes de seguro. Y me dicen, no, usted tiene que demostrar que nunca ha chocado, que es un conductor confiable, entonces lo vamos a asegurar. ¿Y para qué cuerno quiero el seguro? Yo quiero un seguro para chocar. Para bajar y decir al chinito, ¿tengo seguro? Y el seguro médico nos da cobertura siempre y cuando demostremos que tenemos buena salud. Si tienes una enfermedad preexistente, no te aseguran. Tienes que demostrar que gozas de buena salud. Pero si estás enfermo y buscas un seguro médico, no. Tienes que pagar un seguro para no usarlo. De la misma forma desconfiamos de Dios, y entonces cuando desconfiamos de Dios, le robamos a Dios. Te voy a explicar cómo le robamos. Esto no tiene que ver con el diezmo ni con la ofrenda, le robamos de otra manera. Imagina que me das un regalo, un perfume. Como yo soy sencillo, me puedes dar cualquiera. Perdón. Mani puede ser también. Me das un perfume. Yo veo tu perfume y saco mi billetera. Te digo, ¿cuánto te debo? Me dice, no, es un regalo. No, Dante, no me debes nada. Entiendo, lo que quieres es un cheque. Lo que quieres es un cheque, está bien. ¿No quieres efectivo? Entonces te hago un cheque. Y tú me dices, no quiero un cheque. Solo quiero que aceptes el regalo. Entonces yo te miro y te digo, entiendo dónde vas. Quieres extorsionarme. Me está dando un perfume para que luego esté obligado a hacer algo por ti. Y ya te empiezas a molestar. A esta altura cualquiera se molesta y me dice, mira, es un regalo. No puedes pagar por un regalo, yo solo te quiero honrar. Y yo te vuelvo a mirar y digo, yo sé, está bien, pero creo que lo que estás buscando es que te compre otro perfume en retribución por tu regalo, ¿verdad? A estas alturas ya te estoy ofendiendo. Te estoy insultando la inteligencia mínimamente. Porque al tratar de comprarte el regalo, estoy menospreciando tu gesto. Y te quité las ganas de regalarme algo. Te robé el gozo de dar, te lo robé. Hay un querido autor que escribió una magnífica historia que se llamó Una prosa única, si tan solo supieras. Yo la adoro, la amo. Él cuenta que una vez un colibrí se metió dentro de su garage y no hallaba cómo salir. Él tenía un estudio ahí en el garage y el colibrí estaba adentro, revoloteaba y él le abre la puerta para que saliera, pero el colibrí no la vio. El colibrí insistía en dar su cabecita contra una ventana cerrada. Pum, 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 allá arriba. Estaba decidido a salir, pero su determinación no iba a poder romper el vidrio nunca. Entonces el hombre abre la ventana esperando que volara afuera, pero no lo hace. Entonces toma un palo de escoba al caballero y lo empuja suavemente hacia la ventana, pero el colibrí se asustó más y vuela en la dirección equivocada y en lugar de volar hacia la ventana revolotea hacia atrás y choca con la pared de ladrillos y cae medio tontado. Ahora sí estaba atrapado, indefenso. Entonces el hombre toma el pajarito, medio desmayado, semidesmayado, suavemente y lo deposita en la ventana. Y entonces el colibrí reacciona y se lanza a la libertad. Cuando el colibrí volvió al nido, tenía una historia para contar. Le dice, gorda,
No me cancele, no estoy discriminando. Así le decía el colibrí a la mujer. ¿No saben lo que me pasó? ¿Qué te pasó, viejo? Un día espantoso. Resulta que caigo en un inmenso cuarto con salida falsa. ¿Sabes qué es? ¿Cómo salida falsa? Se veía el cielo, pero había una pared invisible que me tiraba para atrás. ¿No será un vidrio, viejo? No sé, pero me tiraba. Y luego hay un ogro, un espantoso ogro, que toma un palo y estoy seguro que quería comerme vivo. Y cuando quiso aplastarme, volé hacia atrás. Decía que tengo unas reacciones, gorda. Y el muy desgraciado me había tendido una trampa, levantó como una pared atrás. Y lo siguiente que recuerdo que estaba en el piso, desmayado. Y pensé que había llegado ya al cielo de los colibríes, que estaba muerto. Pero el monstruo me agarra, seguro para comerme, y el muy tonto pensó que yo estaba muerto. Y me puso justo a la ventana, seguro para preparar una salsa para ponerme arriba. Y como yo soy un tipo listo, ay, sí, por eso me enamoré de ti. Bueno, me escapé volando, ¿verdad? Me escapé. Acá estoy, me escapé volando, tomé fuerza y me escapé. Todavía me debe estar buscando. El hombre quería mostrarle la salida de la libertad y el pajarito pensó que el hombre había sido cruel. Y el hombre dice, si al menos supieras, colibrí, que te quería ayudar, que estaba de tu lado. Si solamente hubieras entendido que ese palo era para dirigirte hacia la salida. Y esta historia nos recuerda que a diario la ayuda que Dios nos ofrece suele ser mal interpretada y pensamos que nos está castigando y nos está haciendo daño y nos quejamos de ventanas cerradas y no vemos las amplias puertas que nos está abriendo. Nos llenamos de pánico porque Él quiere acercarse. Tratamos de evitar ese palo que nos intenta guiar, evitamos los dedos que nos quieren liberar. Y Dios dice, si tan solo supieras. A mí me dice una y otra vez, dile a mi pueblo que lo amo, que no se imaginan cuánto los amo. Sin sermones, sin dedos señalando tu pasado, un llamado a creer, un llamado a confiar. Si solamente supieras, colibrí, que te vine a ayudar y no a condenar. Si solamente conocieras el regalo que te he traído, vida eterna. Si tan solo supieras que lo único que quiero es llevarte salvo al hogar. Pero seguimos preguntando, ok, ¿cuál es el truco? ¿Por qué ese palo? ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la trampa? Nada es gratis. Si solamente pudiéramos confiar. Confiar realmente cuando dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal. A fin de darte un futuro, dice Jeremías 29:11, lleno de esperanza, lleno de fe. Alguien tiene que celebrarlo, ¿sí o no? Si solamente pudiéramos aprender a confiar de Él. Entonces Él corta rama para que podamos dar fruto. Él escucha las oraciones de los ladrones. Y Él, tu Padre, me dijo que te dijera el siguiente mensaje. Es un recado. No sé si están listos para oírlo. Todo este mensaje fue, creo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero particularmente quirúrgicamente palabra por palabra me dijo que te lo dijera. Es un telegrama colacionado de los de antes. Es una carta documento que quiere que recibas. ¿Están listos para recibirlo, sí o no? Desde que te vine a ser, dice Dios, por primera vez supe que eras mío. Lo único que tienes que hacer es creer que te he salvado y que te he amado desde antes que nacieras. Solo tienes que permanecer conectado a mí. Pero te advierto que si no lo haces, si decides no creerme, si decides alejarte de mí, si abandonas la fe, si me maldices, si insistes en pecar, si decides hacer con tu vida lo que se te plazca, te aviso
que te metiste con el padre equivocado. Debo advertirte que no voy ni estoy dispuesto a desperdiciar la sangre derramada de mi hijo, ni el precio que tuvo que pagar para que tú creyeras, fueras encontrado y traído de regreso a casa. Así que no me importa de qué manera, cómo y dónde te ocultas. En lo alto, en lo profundo, en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, detrás de cualquier cosa creada. Poseo un conjunto de habilidades muy particulares y tengo siglos de experiencia en encontrar a gente como tú. Y también quiero que sepas que si te empeñas en desaparecer de mi presencia, daré inicio en el cielo a una búsqueda implacable. Soy especialista en encontrar a mis monedas, a mis ovejas y a mis hijos perdidos. Y no estoy dispuesto a negociarlo ni a cambiar de opinión, así que escucha bien lo que te diré, porque solo te lo diré una vez. Juro por mí mismo, dice Dios, que iré por ti, te buscaré, te encontraré y te perdonaré. Creo que Dios es mucho, no creo, estoy confirmando que es mucho más paciente con nosotros que nosotros con nosotros mismos. Nosotros caemos y ya pensamos que nunca nacimos de nuevo. Tropezamos y decimos, bueno, es que nunca, me parece que yo nunca estuve convertido. Si tenemos los viejos deseos es porque no somos una nueva creación. Porque nos enseñaron eso. Fulanito cayó en pecado porque en realidad nunca se convirtió. A mí me decían eso. ¿Y por qué Menganito se vio en semejante escandalete y pasó esto? Y le digo, bueno, dice, porque nunca era convertido, fue un convencido, decía. O pecó porque en realidad nunca se bautizó. ¿Cómo que no? Si yo estuve. No, se bañó. Pero como decía Juan Carlos Ortiz, fundador de esta congregación allá en el año 90, si aún fuera así, grábate esto. Juan Carlos decía, nadie cae de la gracia, todos caemos en la gracia, en una red que nos sostiene, que nos soporta. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Es una red. Fulanito cayó, menos mal que está la red de la gracia. La red nos sostiene, no caemos de la gracia, no nos caemos de la red. Nos caemos, en todo caso, de querer hacer un equilibrio de obras, y cuando uno cae, la gracia nos sostiene. Que no es licencia para pecar esto. Es entender de que de tanto en tanto algún ratón se va a cruzar. Y vamos a pensar, ¿será que yo no tengo al Espíritu Santo? ¿Será que estoy luchando con estos deseos? ¿Será que lo quiero ahorcar a fulanito y porque tengo un demonio adentro? No. Significa de que estamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo todos los días. ¿Y quién puede decir, voy a crecer? ¿Quién? ¿Cómo crecen los adolescentes? Los adolescentes es asombroso, se acuestan una noche, son chiquitos, se levantan al día siguiente, se acuestan con el piecito así, a la mañana es pie grande, es una cosa así. Los zapatitos eran así ayer, hoy son 2 canoas. ¿O no? Con unos pelos en las patas así que jamás en la vida vimos. Hay padres pelones que dicen, ¿dónde está tanto pelo? ¿Por qué tiene tanto pelo? Crece de golpe. Ahora no fue porque digan, mañana a la mañana voy a crecer. Crece. Filipenses 1:6 dice, Dios que comenzó a hacer en ustedes, en vosotros, la buena obra, la irá llevando a buen fin mientras llegue el día en que Cristo regrese. Él no se dio por vencido contigo y todos los días nos va a hacer crecer un poquito, ¿sí o no? Entonces, a ver, en muchos sentidos el segundo nacimiento es como el primero. Porque en nuestro nuevo nacimiento Dios provee todo lo que necesitamos. Alguien fuera de nosotros sintió el dolor. Alguien fuera de nosotros hace el trabajo. Y así como los papás son pacientes con un recién nacido, Dios es paciente con nosotros. Pero hay una diferencia. La primera vez no tuvimos que decidir si nacíamos o no. Nadie pidió nacer. Frase que yo le solía decir a mi mamá cuando se enojaba. Decía, yo no pedí nacer. ¿Para qué te tuvimos? Yo no pedí nacer. O yo te mandé un memorándum que quería nacer.
Pero esta segunda vez sí tenemos que decidir hacerlo. El poder de Dios, el esfuerzo lo hace Dios, el dolor lo experimenta Dios, pero la elección es nuestra. ¿Y cuál es la elección? Si creemos o no. Estos días me estuve platicando con mucha gente que en teoría llamaríamos gente inconversa, gente inocua, gente, no sé, apartada, y me decían, ¿y qué es lo que tengo que hacer para pertenecer a esto? Y yo era creer. Ah, pero yo ya creo, listo, bienvenido. Los demás son trámites menores. Cuando hay un bautismo te metemos dentro. Cuando haya una Santa Cena te compartimos, pero todo eso tiene que ver, digo, con sacramentos, y si no hay tiempo para eso, no te preocupes. De verdad, no piden nada, nada. Solo tienes que creer que Él te amó desde siempre, que Él murió por tu vida. Lloraba el caballero que nunca había creído en nada. Todo lo que sea más allá de creer y permanecer en la vida es un torpe intento de querer pagarle a Dios su gracia. No importa cuánto cuidemos las doctrinas, Dios nos conoce. Y Dios sabe que vemos un par de ratones y sale a luz nuestra verdadera esencia. Hay una vieja historia de cuando el emperador Federico el Grande visitó una prisión de Prusia, que es un estado que existía anteriormente en Europa, en el Báltico, y habló con todos los prisioneros, Federico el Grande, y cada uno afirmó ser inocente, a ver si el rey los liberaba. ¿Y usted por qué está acá? No, una simple víctima del sistema, decía uno. ¿Y usted por qué está acá? Me juzgaron inocente. Todos inocentes, todos. Y había un preso sentado allí en el rincón que no dijo una sola palabra. El gobernante le preguntó, ¿y usted a quién culpa de su sentencia? La respuesta fue, Su Majestad, yo soy culpable y merezco con creces mi castigo. Y sorprendido el emperador y el rey llamó a la guardia y ordenó, saquen a este hombre de aquí, libérenlo, antes que corrompa a todos estos inocentes que están aquí dentro. Entonces, el rey puede dejarnos libres solo cuando admitamos que nos hemos equivocado, creer y arrepentirse. No nos hacemos ningún favor justificando nuestros hechos, diciendo, bueno, el Señor me perdonó, pero yo estoy dando fruto ahora. Justificando que tenemos una mejor doctrina, disculpando nuestros pecados, hablando de errores en vez de pecado. No, cuando yo era un niño, yo me acuerdo que cuando yo era un niño había unas banditas adhesivas que se llaman curitas. Y yo pensé que eran mágicas. Porque no importa si me clavaba una astilla, si me abría la cabeza, yo le decía a mamá, poneme una curita. Y todo va a sanar para mañana. Me decía, ¿cómo te voy a poner una curita? Estás sangrando, hijo. Puntos en la cabeza necesitas. No, poneme una curita, decía yo. Y a veces actuamos así. Venimos a Cristo con nuestro pecado y todo lo que queremos es taparlo con buenas obras y sana doctrina. Y nos preguntamos si Dios va a sanar lo que ocultamos. Primera de Juan 1:8 afirma, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, no somos auténticos. Podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, sí, pero nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si lo confesamos. Entonces en la iglesia, no en esta iglesia, en todas las iglesias tenemos un gran problema. Tenemos no el problema del pecado, tenemos el problema de la falta de autenticidad, de simular de que no estamos pecando, de que no necesitamos confesar todos los días. El Señor ya murió por todos los pecados, lo que hay que hacer es confesarlos, confrontarlos, cubrirlos con la sangre. ¿Cómo va a curar Dios lo que negamos? ¿Cómo puede Dios tocar lo que ocultamos? ¿Cómo podemos tener comunión con Él, con con la vid y dar frutos si guardamos secretos? Si no somos brutalmente honestos cuando vamos a orar. Eso es la comunión. Examíname, oh Dios, decía David. Escudriña mi corazón. Aún mira los pecados que me son ocultos. En otras palabras, capaz que hasta estoy pecando con ciertas cosas y no me doy cuenta. Hasta de eso me podrías ayudar a liberarme.
Caramba, eso es un corazón conforme al de Dios. Porque moralmente David deja mucho que desear, el rey David. Timador, estafador, asesino, autor intelectual de un crimen al menos, adúltero, fornicario. No sé por qué Dios diría, este es un hombre conforme a mi corazón. Porque vivía conectado, aun cuando pecaba. Decía, ay Señor, no quites de mí tu presencia. Vivía en comunión. No tenía una moral más alta que el resto. Sus soldados tenían más moral. El soldadito al que mandó matar tenía más dignidad y moral que él. ¿Pero qué le faltaba posiblemente al soldadito? El que David estaba conectado con Dios. Y apenas un profeta lo confronta, se quiebra. Eso es el fruto verdadero, no intentarlo con fuerza. ¿Cómo Dios va a concedernos el perdón cuando no admitimos nuestra culpabilidad? ¿Cómo Dios puede darnos gracia si queremos pagarla? La iglesia tiene un problema con la gracia, la queremos pagar. Y a mí me escriben y me dicen, deja de predicar un evangelio barato. No, hombre, el evangelio barato lo predican ustedes diciéndole a la gente que lo tiene que pagar. Cuando yo lo recibo de gracia, me conecto con Él, empiezo a vivir en santidad de manera orgánica, no con esfuerzo. ¿Me explico, sí o no? ¿Qué hay que hacer? Creer y arrepentirnos, no agregarle más. Creer y arrepentirse. Dios ya pagó por todos los pecados. Digan conmigo todo. A mí no me gusta hacer repetir, pero está maravilloso el todos. ¿Qué hay que hacer? Confesarlos. Señor, sí, soy un adúltero. Sí, Señor, soy un lujurioso. Soy una chismosa. Me encanta estar en las filas hablando de todo el mundo. No acá en la fila del mercado, quién sabe dónde. Alguien tiene que celebrar a Dios más que eso. Dale un aplauso grande al Rey de Reyes. Dale un aplauso grande al Rey. El Rey está en la casa hoy. Alguien tiene que celebrar por esa gracia implacable, gente. ¡Aleluya! ¡Bendito eres! ¡Sí! No, celebra al Rey. El Rey ha hablado esta mañana. ¡Bendito eres! Y solo tienes que creer. Solo tienes que creer. ¿Tú crees de verdad? El Señor se ha empecinado contigo. Y Él me dijo esto, que eres el objeto de una búsqueda implacable. No te dejará. No te abandonará. Somos infieles, Él es fiel. Fracasamos, la gracia está allí para sostenernos. Él no va a dejar que fracasemos, Él no va a dejar que terminemos el año mal. Él se ha empecinado a tenerte en su mano y Él me ha dicho que te diga una y otra vez, que te recuerde, nadie arrebata a los que están en mi mano, nadie arrebata a los que son míos. Esto es una guerra de Boca River, del Barça y el Real Madrid, de Dios y el diablo, de México y Argentina, donde a veces gana uno y a veces el otro. No, es Dios que nos dio la victoria, que dice, yo he muerto para darte vida eterna. ¿Lo creemos de verdad, sí o no? Así que levanta las manos al cielo y di conmigo, Señor, yo creo. Aún los que están hace tiempo en el camino, en este peregrinar cristiano, diga, Señor, yo creo. ¿Cómo no creer? ¡Uy! Impresionante, yo creo, Dios. Todos. Yo creo, Señor, yo creo. Yo creo, Señor. Aleluya. Recibe este regalo. Recíbelo, mi hijo. Recíbelo, hija. Pueden sentirlo en casa. Los que están en cualquier parte del mundo conectados, el Señor me dice que te diga cómo te ama, cómo te amo. ¿Cómo me voy a olvidar de ti si en mis manos te tengo esculpido? Todos orando, levanten las manos, beban. Reciban.
¿Qué es el resentimiento? Es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo. Enojarnos podemos enojar todos. La ira no deja de ser un sentimiento noble. De otro modo, las Escrituras no dirían: airaos, pero no pequéis, que la ira no te lleve a pecar. Pero el enojo, vaya que es noble, porque el enojo, como la risa, como la alegría, como la felicidad, como el llanto, permiten catalizar emociones. Uno puede enojarse contra el pecado, puede enojarse con el diablo, puede enojarse contra la corrupción, contra los delitos de lesa humanidad, puede enojarse contra los politiqueros baratos cuando vemos que las cosas se hacen mal, o te puede enojar la desobediencia. El hecho que el Señor también dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que el enojo puede que sea una emoción pasajera. Nos enojamos en el tránsito, nos enojamos en una sala de espera, nos enojamos cuando nos cargan la gasolina incorrecta o cuando la cargamos incorrectamente, nos enojamos cuando no nos alcanza el dinero, nos enojamos cuando la suegra dice que se quedará unos días más. Pero si ese enojo permanece, puede que se multiplique y entonces se transforme en resentimiento. Cuando es un resentimiento no notamos que está, puesto que no es un sentimiento que sale a flote, sino que se oculta debajo de la superficie y es imposible encontrarlo con algún detector, ni de metales, ni de oro, ni mucho menos un detector de pecado. Navega en las profundidades de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Entonces uno puede aparentar que está en paz, pero hay una furia de ira que está en el interior, que no se puede notar de manera fácil. Puede que demos la impresión de una figura serena, pero empieza a crecer ese sentimiento horrible, porque ahí está, escondido, reprimido, abriendo sus fauces subterráneas de veneno, que tarde o temprano va a infectar al resto de las relaciones. Infecta. Es un efecto colateral. Cuando uno está resentido, todo lo que toca empieza a ensuciarse o a envenenarse. No nos damos cuenta, pero nos volvemos de alguna forma personas tóxicas. La toxina que uno libera cuando uno tiene resentimiento, cuando uno tiene dolor, a lo mejor es inherente a nosotros, ni nos damos cuenta que la estamos liberando. Pero nuestros hijos empiezan a tener el mismo nivel de vida, nuestros amigos empiezan a saber que hablar con nosotros siempre es quedar con un sabor agridulce. Hay gente que al hablar te deja un sabor agridulce. No es una persona que te amarga del todo, pero tampoco que te deja una sensación de bienestar. Son personas que a lo mejor te visitan, se van de la sala de tu casa y te queda una sensación, esa es la palabra, nada describe mejor que lo agridulce. Estás feliz porque tu amigo, tu pariente estuvo allí, pero a la vez te queda una sensación de carga. Puede pasar con tus propios padres, puede pasar con alguno de tus hijos, que viene y te queda una sensación extraña, y no es porque no se te pueden contar los problemas. A mí me pueden contar un montón de problemas, pero cuando esos problemas vienen revestidos de resentimiento, uno puede notar un dolor que deja una toxina en la atmósfera, en el ambiente. Oí por allí una historia que en los tiempos donde la rabia no se podía curar, un hombre fue mordido justamente por un can, por un perro rabioso. Entonces los exámenes confirmaron que el hombre habría contraído rabia y no había cura para la rabia. Entonces le dijo el médico: mire, caballero, lamento decirle que usted ha contraído rabia y que mi sugerencia es que ponga sus cosas en orden lo más rápido posible. El hombre dice: no me puede desahuciar de manera tal. Y el médico dice: lo siento, pero tampoco sería una falacia que le dijera que se va a curar. Así que por favor ponga sus cosas en orden. Y el hombre de manera inmediata pide un bolígrafo y un papel y empieza a escribir frenéticamente. El médico, suponiendo que el paciente necesita su espacio, lo deja. Al rato regresa y dice:
Me agrada que empezó a escribir porque veo que empezó a trabajar en su testamento. Y el caballero dice, no, en la lista de personas que tengo planeado morder antes de morir. Entonces los resentidos son aquellos que fueron mordidos alguna vez y canalizan su energía mordiendo a otros. Y los transforma en personas permanentemente enojadas. En un enojo que no se va cuando se pone el sol, sino que permanece. Vino como un visitante, luego se quedó como un intruso y hoy es un huésped permanente, el enojo. Son los que se enojan por todo, por cualquier cosa. Por el calor, por el frío, por la montaña, por la nieve, por los autos, si hay tránsito, si no hay tránsito, todo. Porque todo lo que se le viene a su mano para hacer o se le pone enfrente termina siendo la gota que rebasa un vaso que ya viene lleno. Termina siendo el efecto residual de otras situaciones del pasado. Y dicen los médicos, porque yo siempre trato de asesorarme de no predicar algo que nada más tenga un contenido espiritual y que digan, bueno, eso es porque tú lo crees. Si bien vivimos por fe y esto se trata de un mensaje espiritual, a mí me gusta cuando además lo espiritual está respaldado por los científicos, porque por un lado o por el otro tiene que terminar creyéndolo. Así que yo me pongo a ver por qué gente vive profundamente enojada y qué significa eso en su físico. Y entonces hablan de que cuando alguien vive con un enojo permanente, graba profundas líneas en sus rostros, que no son las arrugas de un buen vivir, son líneas de ceño fruncido. Cuando te ríes mucho, se te hacen acá, marcas acá como el Joker. Cuando te enojas mucho, se te hacen un montón de líneas acá. Y la trompa te sale como pato, como Lucas. Cuando te enojas. Y entonces dicen las personas que estudian estos comportamientos, el resentimiento hace que los rasgos se endurezcan. ¿Saben lo que son rasgos duros? Endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el correr del tiempo. Eventualmente todos envejecemos. El tema es cómo uno envejece. Los rasgos blandos son los rasgos que tiene un niño. Cuando uno conserva los rasgos blandos, aunque tenga 50, 60, 80 años, tiene una cara de paz, una cara angelada, una cara donde el resentimiento no hizo un habitáculo. Cuando los rasgos se endurecen, son esas personas que aunque tengan 25 años, tú no sabes por qué. Sí tiene 25, pero aparenta tener 50. Porque sus rasgos se endurecieron, su ceño se frunció. Y eso tiene que ver con la manera en que el cuerpo cataliza el resentimiento, la falta de perdón. Por otra parte, dicen los médicos que la falta de perdón o el resentimiento encorva los hombros, encorva la postura corporal cambia porque uno lleva un peso espiritual. Ellos le dicen un peso anímico, pero es un peso espiritual. De manera que uno se encorva, en vez de estar paradito derecho, uno tiende a encorvarse. Van a ver que la gente resentida cada vez se hace más chiquita. Cuando yo doy estos síntomas, o los muestro, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿quién quiere tener un estilo de vida así? ¿Ah? ¿Quién quiere vivir encorvado, con los rasgos duros, con el ceño fruncido? Nadie. ¿Quién elegiría vivir ese estilo de vida? Nadie. Sin embargo, el resentimiento entra a veces sin nuestro consentimiento y después nos acostumbramos a vivir con él. Si vas a buscar en la Biblia la palabra resentimiento, no está, no aparece en las concordancias. Es un término relativamente moderno, acuñado hace 2 siglos atrás. Porque cuando uno está resentido, sin querer, transmite esa atmósfera de resentimiento a los hijos y a los nietos, y si Dios lo permite, a los bisnietos.
Los hijos son los mudos testigos que nos ven cómo hablamos con resentimiento, ya no solo de hombres de Dios, cómo hablamos de resentimiento de nuestros padres, de cómo me criaron, la forma que ya no lo contamos como una experiencia didáctica, sino con dolor. Y ellos heredan, recuérdense que más que heredan son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que uno le deja a alguien, pero la impartición es lo que uno deja en alguien. Y esa impartición que le damos a los hijos a diario puede ser bendición o maldición. Cuando estén ante una disyuntiva de la vida, nuestros hijos van a decir: ¿cómo hacía el viejo en mi lugar? ¿Qué hacía mamá ante una situación igual? Y si mamá reaccionaba llena de dolor, de resentimiento, esa hija va a ser otra resentida. Va a tratar al esposo como vio que la madre trataba a su padre. El hijo va a tratar a su mujer como vio que su padre trataba a su madre y viceversa. Es una cosa que empieza a repetirse de generación en generación. Es el poder del entorno. Yo puedo reprender maldiciones generacionales y decir: se corta aquí aquello de que si los padres comieron las uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Lo creo. Yo no creo que porque tuviste un abuelo borracho o un papá divorciado vas a seguir el patrón generacional, vas a tomar la posta generacional. Yo creo que no. Dios hace todas las cosas nuevas, pero no puedo cambiar el poder del entorno. El entorno es lo que se respira en tu familia, lo que se habla. Si en tu casa, por mucho, no creo que porque tu abuelo era alcohólico vas a ser alcohólico y tus hijos lo van a hacer. Pero si en tu casa cualquier festejo amerita tomarse un tequila, y si estás triste te tomas un tequila, y si estás alegre te tomas un tequila, y para que la Santa Cena no te caiga mal te tomas un tequila, y si pierdes las Chivas te tomas un tequila, y si gana la América te ganas un tequila, se respira un ambiente de alcohol. Un entorno donde para celebrar o para echar fuera las penas no está Dios, está el alcohol. Yo no puedo ir contra, no hay anacondia que te libere del poder del entorno. El resentimiento es igual. Cuando en las mesas familiares se empieza a hablar de todo mundo, cuando los hijos aprenden que después del servicio la comida es para hablar de todo lo que estuvo mal y qué hizo el ujier y por qué lo hizo el otro y por qué la otra se cortó el pelo y fíjate la que se puso y aquella que está fajada y la cosa que se piensa que, aquella gorda que le creció el trasero. Cuando todo eso lo hablas en la mesa, ese entorno genera críticos, genera gente que detesta la hipocresía, pero también detesta la iglesia. Lo generas. Es lo que David explícitamente hace con Salomón. Véngame. Quiero que vayas y le hagas tener una muerte indigna a Joab, porque yo me quiero ir tranquilo de que me vas a pagar. No me dan la fuerza para continuar con el resentimiento, así que te lo voy a heredar, te lo voy a impartir. Y el resentimiento es una criatura horrible, deformada, distorsiona la realidad. Nos mantiene encadenados al pasado. Junta un montón de ayeres y te perderás un montón de mañanas. ¿Quién quiere estar encadenado al pasado? Y yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón, porque estuve mucho de ese lado y escuché a muchos predicadores decir: tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor. Y a veces las historias son tan retorcidas. A veces lo que le ha pasado a la gente es tan doloroso que hasta gritar desde aquí, perdona y se acabó, suena una subestimación a lo que te pasó. Como diciendo, ¿qué importa que te violaron sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? Con el beneplácito de tu mamá que sabiendo no hacía nada. Bueno, es un detallito. Claro, la que le pasa dice, usted no sabe lo que está hablando. Como se ve que nunca le pasó, nunca le abusaron a un hijo mínimamente. Entonces yo respeto el dolor.
Yo entiendo que lo que te pudo haber pasado es una cosa espantosa que no quieres recordar. Ahora, justamente por eso, ¿mereces anclar tu vida a esos años oscuros? ¿Quién se merece eso? ¿Mereces que tu vida sea un parteaguas desde lo que te pasó en adelante y que a partir de ahí nunca más vuelvas a ser feliz? Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex esposo, a ese ex jefe, a los padres que te abandonaron, al padrastro, por mucho que tengas resentimiento, ¿mereces vivir anclado en el pasado? Nadie lo merece. Ni tú ni yo nos merecemos eso. Porque tarde o temprano, ojalá la amargura quedara en nosotros. Pero tarde o temprano la empezamos a impartir sin darnos cuenta. La amargura y el resentimiento se describen a través de muchas palabras ilustrativas, pero la más perdurable es la que encontramos en Hebreos 12:15. El escritor a los hebreos dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pregunto lo que pregunté esta mañana. ¿Habrá alguien aquí que ose decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que diga, no, es que yo vivo puro, la verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí, porque yo soy tan santo e impoluto? ¿Habrá alguien que diga, yo no peco, hoy no pequé, mis pensamientos son puros? Yo creo que todos necesitamos un regaderazo de gracia, a diario. Todos, nos incluye a todo mundo. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el escritor a los hebreos, que dice, no sea que alguno no alcance la gracia. No sea que alguno no sea perdonado. Y uno dice, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que no tiene perdón? Bueno, dormirse en un sermón de Dante, podría no tener perdón. No, dice que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean muchos contaminados. Para que una raíz de amargura brote, la amargura tiene que estar subterránea, si no, no brota. Para que algo brote tiene que estar abajo sembrado. Y si dice que la amargura brota, es porque la amargura está debajo. En algún momento la semilla del rencor cayó en esa tierra. Si no, ¿cómo va a brotar rabanitos o tomates? ¿Cómo va a brotar brócoli si nunca sembraste brócoli? Y dice, no sea que les brote una semilla, una raíz de amargura y los estorbe. Imagínate que te pierdes la gracia de Dios porque tú no das gracia. Me hiela la sangre pensar que porque yo no puedo perdonar, Dios tampoco me perdone a mí. Y el Señor, por si a alguien le queda duda, dice, sí, con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma vara. Es bíblico. Los que piden justicia para el otro y misericordia para sí. No, si pides justicia para el otro, tú no quieres justicia para ti. No te agradará que Dios te opere y te mire con justicia. Tú no quieres justicia. Yo no quiero justicia. Jamás le diría al Señor, haz justicia conmigo, porque desaparezco. Yo necesito misericordia. Y Dios dice, ok, dala. Lo que siembras cosecha, da gracia, recibes gracia. Y dice el escritor de los hebreos, te va a estorbar y van a ser muchos contaminados. Sí, el resentimiento contra tu ex cónyuge va a empañar tus relaciones, se va a extender a tus hijos y lo peor, como esto asfixia todo lo que toca, va a arruinar tu relación con Dios. ¿Qué vale? ¿Qué amargura vale la relación con Dios? Que sientas un cielo de bronce, que Dios no te oiga, porque tú no puedes perdonar. E insisto, no subestimo tu dolor.
Yo te entiendo. Ahí cada uno de acá tiene una historia triste para contar. Cada uno podría hacernos llorar si le diéramos un micrófono y 10, 15 minutos para que nos cuente la peor versión, la noche más oscura de su alma. Todos podemos hacer llorar al resto porque no hay acá nadie que haya nacido y ha sido criado en un lecho de rosas. Así que insisto, no subestimo tu dolor. Lo que digo, no merece la pena que tú te pierdas la gracia de Dios por ese rencor. Acuérdense que todos tenemos cierta dosis de energía para cada día. Y esa energía bien administrada, llegas con mucha energía a la cama, al final del día, cansado, exhausto, pero hiciste un montón de cosas. Si estás con resentimiento, yo te aseguro, te levantas a las 7, a las 6, 11 de la mañana, no te da mal cuerpo. A las 11 de la mañana se te parte la cabeza, lo que sueñas es, te arrastras todo el día hasta llegar a la cama. Si lo ves semanalmente, el lunes empiezas con energía, el martes ya no tienes más y no sabes ni cómo llegaste el viernes. ¿Qué te drena esa energía? ¿Los problemas? Problemas tenemos todos, no eres ni el primero ni el último que puede tener un problema matrimonial, problema con los hijos, problema con falta de dinero. Bienvenido a la vida real. El tema es la actitud que tomes ante los problemas. No significa que los ignores, significa de que no se te hagan raíces de amargura. Enójate y deja ir el enojo antes que se ponga el sol. Porque hay un momento que tú tienes la amargura y hay otro momento que la amargura te tiene a ti. Ya no es algo que tienes, es algo que te tiene a ti. Y ese es un costo emocional que tú no puedes pagar. Tú tienes cierto presupuesto emocional que se te asignó. No lo dilapides. Se te da un presupuesto y no está en tu presupuesto ofenderte. Porque es un gasto que te deja en rojo. No gastes en ofenderte. Porque te roba lo mejor que tiene. No está en tu presupuesto emocional el poder ofenderte. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hago para extirpar esto? Bueno, yo te voy a dar la solución, por lo menos lo que el Señor me decía ayer cuando me mostraba que los iba a traer y que tenía que darles este mensaje. Número 1, quiero que pienses, porque yo lo he hecho muchas veces, ¿por qué guardamos resentimiento? Los médicos creen que el resentimiento le da a las personas un sentido de superioridad sobre aquellos a quienes odian. Porque seguir pensando en el error que el otro te hizo te hace sentir un poco superior. Como decía el Señor de aquel que oraba y se golpeaba el pecho y decía, Señor, qué bueno que no soy como estos. Te da un espíritu de superioridad. Ridícula, mentirosa, pero es un espíritu de superioridad. Es una manera insana de ubicarse un poco más alto en la jerarquía de la cadena alimenticia humana. Bueno, sí, está bien, me hizo eso malo, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, no le guardo rencor. Y no sale de la boca. El resentimiento te ubica en el asiento del juez y te da un martillo. Y produce un placer neurótico y un orgullo espiritual. Te cuento lo que me hizo. Siéntate, te voy a contar desde el principio. Cuando te cuente lo vas a querer matar igual que yo. O sea, lo pones en papel de acusado y tú te pones en papel de víctima. El muchacho o muchacha de la película. Entonces yo siempre invito a pensar, a ver, ¿por qué le tienes resentimiento? Y generalmente las personas con estima dañada son las más propensas a resentirse, porque entonces equilibran su baja estima odiando a alguien. Se ponen en papel de bueno, para que haya un Spider-Man tiene que haber un... ¿Cómo se llama el otro? Un duende verde. Para que haya un Batman tiene que haber un Joker. Entonces necesitamos un némesis. Necesitamos un enemigo en alguna parte para decir, bueno, yo soy mejor. Yo soy más bueno. Si no pasamos a ser nosotros los villanos, Dios nos libre.
Siempre estamos buscando a alguien que sea más odioso que nosotros. Entonces nos ubica en una postura, en una jerarquía superior. Así que yo siempre le invito a las personas con resentimiento, vamos a pensar. Y luego le digo, escríbelo, porque a veces lo he hecho. Uno de los mejores dones que Dios nos ha dado es el talento de operar una lapicera sobre el papel. Entonces yo le digo, a ver, escribe lo que te hizo. Usted dice, no, es que yo sé lo que me hizo, no necesito escribirlo. Pero yo le digo, escríbelo, porque es increíble cuando uno lo escribe, como cuando uno quiere poner esos sentimientos ante la vista, uno se sorprende, no sabe qué poner. Cuando uno los tiene que escribir. Hay familias que están peleadas por años y ya no se acuerdan por qué. Porque los antagonistas, los que se pelearon, están muertos. Resulta que la abuela Ana, la abuela materna, se peleó con los de la otra esquina y las dos familias se odian como los Montesco y los Capuleto de la obra de Shakespeare y no saben por qué. No, es que una vez la abuela le fue a pedir un poco de aceite y el condenado no le prestó y hasta los nietos se odian por un poco de aceite. A veces familias enteras están disasociadas completamente por problemas que viajan, navegan en los canales subterráneos de la sangre, impartidos, y no sabemos por qué. Cuando uno le dice a esos hijos, anótalo en un papel, les parece una ridiculez cuando exterioriza los sentimientos y se da cuenta que no vale en absoluto la energía emocional que están gastando. Cuando uno los escribe son sentimientos vagos, amorfos, que dices, bueno, a ver, es que, porque hay cosas graves, un abuso, una violación, una infidelidad, pero después hay lo que yo llamo sensaciones. Yo decía en el servicio anterior que en esta iglesia los líderes, los pastores, a la hora de aconsejar siempre decimos, no me hables de sensaciones. Yo estoy harto, me crié en una iglesia donde todo era sensaciones. Pedían una entrevista pastoral, es que siento que no me aman. Siento que cuando entro dejan de hablar lo que están hablando, así que siento como que hablan de mí. Entonces uno le dice, bueno, a ver, ¿tienes pruebas? Bueno, no, pruebas como pruebas no, pero siento. A veces viene gente y dice, yo siento que tal matrimonio está mal. Lo siento cuando los veo, lo siento y lo siento. ¿Y qué estuviste en la habitación? ¿Te contaron? No, pero siento. El otro día vi detalles, cosas que siento y me preocupan. Imagínense si la iglesia multitudinaria se manejara por sensaciones. Entonces yo suelo decir, a ver, si tuvieras que llevar esto ante un juez que te dice, a ver, acá tenemos 15 minutos para tratar su caso. No me venga con sensaciones, véngame con pruebas, con testigos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no, pero yo vi que movía los labios y parecía que dijo mi nombre. Sensaciones. La mayoría de los resentimientos vienen por sensaciones. Por cosas que no tienen asidero. Entonces cuando uno las escribe se da cuenta, no tengo pruebas, me estoy preocupando sin asidero, sin tener de qué. Es como el niño que está asustado en la oscuridad en la película Monster Inc., la primera, donde el niño ve la manga de un saco, de una chaqueta y cree que es un monstruo. Cuando enciende la luz el padre se da cuenta que es una chaqueta. Y lo mismo pasa cuando traes tu amargura de la oscuridad hacia la luz. A ver, ¿por qué estoy amargado? Te das cuenta que son tonterías, son sensaciones. Hay remordimientos de años porque alguien te dijo no a una invitación a cenar. No le invito nunca más en la perra vida.
En la perra vida, no a la perra, no. A la perra en la perra vida. No le invito más. ¡Se acabó! Me cerré. Y cuando yo me cierro. Y por ahí el otro no tenía ganas de ir a comer. Y se arman unos problemas. Unos resentimientos. Ni les cuento cuando en nuestra iglesia un muchacho se ponía de novio con una muchacha y no llegaban al casamiento. No se casaban, estaban de novios, se dan cuenta que eran incompatibles, que no se llevaban, que les pareció que se gustaban, pero después que no. Gloria a Dios que antes de casarse se dieron cuenta. Pero ya eran dos familias enfrentadas. Con mi niña no van a jugar. Y ya se iba una familia dividida y la otra no. Si van ellos, yo no voy. Si el pastor no los echa, nosotros no nos congregamos más. Esas sensaciones, ridiculeces, que hoy uno en perspectiva dice, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad alguien quiere que su hijo se case con quien no ama o su hija con quien no ama para que no haya problema, para que nos podamos sentar juntos en la misma iglesia? ¿De verdad? ¿Cómo uno entra en esos rieles de necedad por sensaciones? Pues yo digo, escríbelo, a ver, escríbelo, tráelo a la luz. ¿Por qué detestas? ¿Qué te dijo? Hay personas que detestan a hombre de Dios porque vio un videíto de YouTube. No, yo vi el video y... Lo conoces personalmente, te tomaste un café, pesaste su corazón, su espíritu. ¿Quién resiste el análisis de un video si una cámara te siguiera las 24 horas? Y editaran video de lo que dices. Y hay gente que odia con un odio visceral a personas porque vio un videíto y leí un estudio bíblico que hicieron en contra del fulano. Es increíble. Porque nada merece tu odio ni tu resentimiento si mínimamente no tuviste una confrontación seria, algo que está irremediablemente roto, que no se puede resolver, que no hay posibilidad de perdón. Por eso digo, piénsalo, luego escríbelo. El tercer consejo, no tengo base bíblica para esto, pero es terapéutico, resulta, porque yo creo que no hay solución psicológica a los problemas espirituales. Pero eso siempre digo, cuando un día estás muy enojado por algo, nada mejor para las emociones fuerte, para quitar el filo del enojo reciente, nada mejor que una válvula de escape como el caminar. ¿Ustedes dirán caminar? Sí. Salir de tu entorno. Cuando estás viendo que hay resentimiento, que se está gestando, sal a caminar. Si tienes cuentas con recursos, vete a pasear más lejos. Si tienes un automóvil, sube al auto y vete a dar vueltas sin sentido. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaste eso? Abraham está metido en la tienda diciendo, no puedo tener hijo, estoy mal, estoy deprimido. Y Dios le dice, sal de la tienda, fuera. ¿Por qué Dios no le habla dentro de la tienda? Sal de la tienda y cuenta las estrellas si las puedes contar. Bueno, así, cabezón, serán tus hijos. Pero Abraham está en la lona, ve lona arriba, ve lona acá, está en la lona, está knockout, no ve nada. Dios le dice a Elías, vamos, vístete, cíñete, sal de la cueva, que largo camino te resta. Mi consejo cuando hay resentimiento, no te quedes hecho un ovillito tirado en el sillón mirando la Casa de Papel, porque no te resuelve nada. No resuelve eso las cosas. Cuando ves que hay un sentimiento que está creciendo, tienes que salir, despejar la mente. Háblame, Señor. Cantar, mirar los árboles, no sé, parece una bobería, pero es algo que el Señor le pedía a su profeta. Muévete, sal, quiero hablar contigo. Corre, transpira esas emociones. Que vaya saliendo el rencor así mientras caminas. Después de 20 minutos quemas grasa, después de media hora quemas rencor.
Y luego háblalo. No importa qué tesis hayas escrito, cuántas hojas te llevó a escribir el rencor, el Señor no se duerme, el Señor no se aburre. Ve y háblalo con el Señor. Si estás furioso, si tienes remordimiento, cualquier emoción tráele a Dios. De igual modo, es imposible escondérselas ante Él. ¿De dónde sacamos esa tontería que hay que higienizarse antes de presentarse ante el Señor? ¿De dónde sacamos la bobería que no me puedo presentar al Señor sin antes pedirle perdón? Ve y dile, así soy. Soy el hijo pródigo y vengo y huelo a marrano, huelo a puerco. Si vienes del chiquero, ¿a qué vas a oler? ¿A perfume francés? Señor, aquí estoy, oliendo a puerco. Recuerden que el abrazo que el padre le da al hijo pródigo se lo da cuando todavía huele a puerco, después lo manda a bañar. No dijo, primero te bañas, no te acercas a Tana. No le dijo eso, le dio un abrazo con olor a puerco y después lo mandó a bañar. El Señor te va a limpiar, pero te va a dar un abrazo como estés. Entonces ve ante Él y dile, Señor, aquí estoy oliendo a chiquero, a estiércol de resentimiento. ¿Me ayudas o me ayudas? Porque soy tu hijo y tú me dijiste que vas a ser fiel y me vas a ayudar. ¿Lo crees? 2 misioneros atravesaban las junglas de Birmania. Un nativo, misionero nativo y uno que era novato. Y de pronto se meten en un lago hasta el cuello, un lago muy sucio. Y cuando salen del otro lado, uno de ellos, el novato, estaba repleto de sanguijuelas. Esos gusanos que se pegan y se meten en la piel. Tenía todo el torso, los brazos, las piernas, y se las empezó a arrancar. Y le dice el misionero, no. Si usted se las arranca repentinamente, parte del gusano, del insecto, va a quedar allí y se le va a infectar. Y si, ¿qué puedo hacer? Desesperado, imagínense, lleno de sanguijuelas, dice, usted tiene que ir rápido a la aldea conmigo y meterse en un baño de bálsamo, en un baño de aceite, y allí las sanguijuelas rápido quitan sus garfios y usted va a quedar libre. El resentimiento es una sanguijuela que se mete en tu corazón y no puedes tironear. Tiene garfios en tu vida. Por eso necesitas sumergirte en el bálsamo de la gracia de Dios. Decirle, Señor, mira, estoy lleno de sanguijuelas. Te tiras así, le, Señor, me ayuda para ser libre, para ser sano. Y cuando la gracia, cuando el aceite te perdona, entonces tú puedes perdonar. Pero si nunca te dejas perdonar, tú vas a operar bajo la ley estricta del libro mayor. Vas a ser un contador, un contable. ¿Me hizo aquel? Me ofendió. La está apoyando a esa loca. Y vas anotando. Por último yo digo, déjalo ir. Acuérdate de olvidar. Diga conmigo, me acuerdo de olvidar. Entonces, sé un olvidadizo generoso, minucioso. No seamos una rata guardadora, acumuladora. Uno se vuelve literalmente, quiero que la frase se nos pegue, porque a mí me duele cuando me dicen, no seas una rata acumuladora. La rata suele poner cosas en sus madrigueras y acumulan. Y uno tiene que aprender a desechar. A no guardar, a tener una amnesia selectiva, a decir, me voy a acordar de olvidarme. Una amnesia selectiva. A ver esto, al trash, a la basura. A ver esto, como cuando limpiamos el escritorio de la computadora, como cuando limpiamos el celular, cuando sacamos las cookies de sitios donde navegamos que nos ocupan espacio y nos quitan gigas de memoria. Decir, a ver esto, lo que me hicieron en 1982, ya está. El partido que Argentina le ganó a México ya está. Yo sé que es una amargura difícil de las sanguijuelas muy arraigada, pero ya está. Hay que dejarlo ir.
No podemos estar sumando lo que nos pasó, más lo del 94, más lo del 2002, más lo del 2003. Hay que tener una amnesia selectiva y decir, yo es un presupuesto que no estoy dispuesto a pagar. Porque si estás enojado con alguien, lo cargas en tu espalda. Si te enojas conmigo, me llevas en la espalda toda la semana. Y si a la vez te enojas con tu suegra, vamos los dos. No me hagas eso. Es tu suegra, no la mía. No me pongas en tu espalda con ella. Viaja liviano y disfrutarás del viaje, porque aparte es la única manera de viajar que tenemos. Se supone que esta es la marca registrada de los hijos de Dios, que pagamos bien por mal, que bendecimos a los que nos maldicen. Se supone que esa es la manera, no hay otra. Miren, yo les voy a regalar esta historia. Antes de culminar, se la regalé en el primer servicio también a los que estuvieron temprano. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, pero también echa fuera muchas otras cosas. Entre las cosas que echa es el resentimiento, lo echa fuera. Pero yo alguna vez oí una historia en que el amor y el resentimiento compartieron un cuarto, en una sala de hospital. En la sala de hospital había dos caballeros enfermos, uno de los riñones y otro de los pulmones. Debido a la condición de ambos, no podían tener un televisor, puesto que habían prescripto paz absoluta para la pronta recuperación de los dos. Entonces, en la habitación había una cama de un caballero que daba a la puerta interna del hospital y otra cama que daba al ventanal, a una ventana. Ambos estaban postrados. Uno de ellos, quien sufría de los pulmones, se daba el lujo, promediando 1 o 2 de la tarde, de sentarse en la cama, erguirse un poco y mirar por el ventanal. ¿Qué ves?, le decía quien estaba al lado de la puerta. Y el que estaba al lado del ventanal le empezaba a contar cosas como: bueno, son las 2 de la tarde y veo a la pareja de siempre que llegan al banco de la plaza. No me digas que esto da a una plaza. Oh, sí, una plaza maravillosa donde hay una banca que se presta para los enamorados y enfrente un lago con cisnes. No sabía que había cisnes por esta zona. No los hay. Pero cuando hay un lago tan acogedor, los cisnes hacen un sitio permanente para ellos. Y patos. ¿Qué más? Deberías ver los niños que llegan promediando las 3:15 de la tarde cuando salen de su colegio y empiezan a corretear. Y también las vecinas que cuentan los chismes del día. Algunas señoras son muy bonitas, por cierto. Y cuéntame más, si cada día quien miraba a la ventana le contaba a quien estaba del lado de la puerta el mundo que se abría detrás de las cortinas. Pero una semillita de enojo entró en el que estaba del lado de la puerta, porque en cierto momento pensó, luego de varios días: ¿y por qué no me tocó a mí del lado de la ventana? ¿Y por qué tengo que imaginarme con ojos imaginarios, valga la redundancia, lo que él ve con ojos reales? Y anidó ese enojo mucho más allá de cuando se puso el sol, de manera que subterráneamente le quedó una semilla de amargura que, como todo cáncer, empezó a crecer. Con el pasar de las semanas, Saní quería escuchar al amigo que le relataba lo que había por las ventanas, porque maldecía que él no había gozado la suerte de estar él contemplando aquello que se veía detrás de las cortinas. Su enojo hizo que tuviera un bajón anímico y los médicos notan de que sorprendentemente empieza a empeorar, que sus niveles de toxinas crecen, su glucosa empieza a variar. No entienden tal desmejoría, pero está tan amargado porque no puede ver por la ventana que empieza a ponerse grave. Pero lo que sucede después es más sorprendente. Una de las noches, el compañero que suele estar al lado de la ventana tose sin parar, se ahoga. Llegan los paramédicos, lo llevan a cuidados intensivos y nunca más vuelve.
falleció. No resistió, seguramente, a un virus intrahospitalario. Y ahora el caballero que está al lado de la puerta pide si es posible que a él lo trasladen a donde estaba su amigo o su ocasional compañero de cuarto, ya que no va a volver. Los enfermeros consideran que es un pedido noble, así que le cambian la cama y lo ponen del lado de la ventana. Y él inmediatamente, apenas se van los médicos, se reincorpora para ver él lo que apenas podía soñar a través de los ojos del amigo. Y descubre que en la ventana hay un gran paredón. No hay plaza, ni mucho menos cisnes, ni arroyos, ni parejas dándose arrumacos, ni niños correteando. Lo que en realidad le contaba el amigo era una ficción para alegrarle un poco su estadía al compañero. Lo que estaba haciendo era un favor para él, y él lo apagó con su rencor y con su resentimiento. Nunca olvido la historia, porque nos enseña que lo mejor de esta vida suele ser gratis y no hay razón para estar resentido. Las mejores cosas todavía no te las han cobrado: el respirar, el vivir, el contemplar. Y a veces, por mirar la estatua de alguien más, en lugar de ser un campeón y volver a competir, nos volvemos en un cincelador barato. Nos transformamos en simplemente el que raspa la fortuna ajena. Y no vale la pena. La vida es demasiado hermosa, demasiado bonita, haya tocado lo que nos haya tocado, para que el rencor nos quite la felicidad. Vamos. El doctor Don Colbert, que es un médico cristiano, él describe un ejemplo específico de eso. Él suele escribir sobre estas cosas y cómo el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Él dice que cuando la falta de perdón es constante, el estrés del cuerpo aumenta y el sistema inmune del ser humano se pone en sobremarcha, o sea, se altera. ¿Qué es el sistema inmune? Lo que ataca las bacterias, lo que ataca los hongos, los virus del cuerpo. Pero cuando el sistema inmune está bajo mucho estrés, todo tu cuerpo está bajo mucho estrés, empieza a atacar las células sanas, lo cual produce enfermedades de autoinmunes inflamatorias, artritis, lupus. Y entonces él cuenta una mujer de mediana edad que llega toda medio encorvada con la esperanza de encontrar alivio a un leve dolor que ella le asignaba a la artritis. Y Colbert le dice: mire, le voy a prescribir un antiinflamatorio y luego la voy a enviar a hacer un análisis de sangre a ver si es algo más grave. Efectivamente era más grave, tenía artritis reumatoidea. O sea, una artritis que empieza a avanzar sin piedad y termina por deformarle todo el cuerpo. Obviamente la remitieron a un reumatólogo para un tratamiento, pero el médico no se quedó ahí. Dice: es raro que una mujer tan joven sufra de esto, ni siquiera hay antecedentes en su código genético. Así que la envía a llamar de vuelta y le dice qué le preocupa, si había alguna situación estresante, además de lo que le estaba aconteciendo en sus huesos. Y ella dice: mire, yo no termino de salir de un divorcio muy doloroso. Don Colbert lo relata así, dice: cuando mencionó el nombre del ex marido, el semblante tierno cambió dramáticamente, fue Hulk. Su rostro se retorció en un gruñido y con profunda voz baja, casi susurrante, le dijo: odio a mi marido, a mi ex, y le deseo la muerte. Le decía el doctor: no desee eso a nadie. Oh, sí, pero no quiero que tenga la fortuna de morir de un infarto o de un accidente, o que pierda la conciencia con un derrame cerebral. Yo quiero que quede cuadripléjico y que lo sienta. Quiero que sufra una muerte lenta y dolorosa por lo que me ha hecho sufrir. Y luego le contó una historia que tampoco vamos a subestimar.
El hombre le hizo unas cuantas canalladas, pero Colbert diría, nunca había visto a una paciente joven con tanto resentimiento. Y tenía muchas razones para estar amargada, pero las razones no generan amargura ni generan enfermedad. Lo que generan la amargura y la enfermedad es